Entonces, vamos a recordar este método, vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas y en qué momento podemos aplicarlo. Déjenme darle acceso a sus compañeros. Entonces, un poco comparando el método de adición patrón con la curva de calibración. Si ustedes recuerdan, en la curva de calibración que teníamos, bueno, nosotros graficábamos en el eje de las X la concentración de nuestro analito. En este caso es concentración de níquel. Y en el eje de las Y graficábamos la propiedad. En este caso estamos hablando de métodos espectrofotométricos. Y la propiedad va a ser la absorbancia. ¿Y qué hacíamos? Bueno, hacíamos una interpolación y determinábamos la concentración de nuestro analito, o nos auxiliábamos del modelo matemático de la ecuación de la línea recta para despejar X y conocer la concentración. ¿Qué pasa entonces ahora con la curva de adición patrón? Bueno, en la curva de adición patrón también vamos a partir de una solución estándar, pero a cada sistema no solo le vamos a adicionar nuestro estándar, que va creciendo o aumentando de manera proporcional, sino que también vamos a adicionar de manera constante una muestra problema. Y me gustaría recordar justamente por qué adicionamos esa muestra problema. Entonces, comparando esos gráficos, vean, del lado izquierdo tenemos la curva de calibración directa, sin dilución. Ahorita no vamos a entrar a detalles si es sin o con dilución. Y del lado derecho tenemos la curva de adición patrón. Vean, ¿qué pueden notar de diferente entre una u otra? A simple vista, ¿qué vemos diferente? ¿Su origen? ¿El intercepto? El intercepto, exactamente. Vean que el intercepto ya no parte de cero, ya a una absorbancia de cero, esa concentración ya no es, más bien a una concentración cero, esa absorbancia ya no es cero. Estamos partiendo de un intercepto diferente de cero. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que en el sistema cero nosotros vamos a adicionar muestra problema y esa muestra problema ya nos va a dar esa propiedad. Si es un método espectrofotométrico, pues nos va a dar un valor de absorbancia. Entonces, en el caso de las curvas de adición patrón, también podemos hacer en este caso hacemos una extrapolación, que si ustedes recuerdan de su analítica aplicada, les decían los profesores, no se puede hacer una extrapolación porque no es confiable. Sin embargo, en curvas de adición patrón es posible hacer una extrapolación con un método gráfico, pero también nos podemos auxiliar de la ecuación de la línea recta para conocer la concentración de nuestro analito. Entonces, antes de entrar a detalle de cómo se prepara esta curva de calibración, me gustaría que ustedes me dijeran por qué utilizar una curva de adición patrón. ¿Cuál sería la razón para utilizar una curva de adición patrón? Lo que Las ustedes... matrices. Las matrices, ok. ¿Y a qué nos referimos con matrices? Bueno, son sustancias que están en el medio, que no son el analito. Entonces, cuando son complejas, es cuando ya utilizamos la curva de adición patrón. Por ejemplo, en una muestra biológica, no sé, queremos cuantificar hierro, pero además de eso, tenemos otras cosas, como por ejemplo proteínas. Entonces, eso es un poco más complicado de simular en el laboratorio y por tanto utilizamos esa curva. Ok. Su compañera nos acaba de decir algo muy importante. Vamos a tener una matriz compleja. Y ustedes como bioquímicos, pues se van a enfrentar a muestras biológicas. Muestras biológicas que implican que, obviamente, esas matrices contienen a lo mejor proteínas, como bien señala su compañera, o lípidos que pueden provocar alguna interferencia en nuestra determinación. Entonces, cuando tenemos una matriz compleja, como bien podría ser una muestra biológica, nosotros utilizamos generalmente la curva de adición patrón. O cuando nosotros no conocemos cuál es la composición de nuestra muestra problema.
Entonces, si a nosotros nos dan una muestra problema y no conocemos cuál es esa composición, pero suponemos que están implícitos bastantes interferentes y que esos interferentes pueden modificar mi resultado o mi propiedad analítica, entonces optamos por una curva de adición patrón. En esta diapositiva yo les coloco justamente cómo es el tratamiento o el comportamiento matemático que va a seguir una curva de calibración en comparación con una curva de adición patrón. Si ustedes recuerdan, nosotros vamos a tener una propiedad y esa propiedad va a estar aunada a una constante. Ahorita vamos a ver justamente cuando veamos espectrofotometría a qué me refiero con esa constante. Esa constante va a estar multiplicada por la concentración de mi analito. Partiendo de este supuesto, ustedes saben que la ecuación de la línea recta nos expresa que Y es igual a mx más b. Entonces, en el caso de una curva de calibración directa, nosotros esperamos que el valor del intercepto tienda a cero, que ese valor sea lo más cercano a cero. Entonces, a partir de este modelo matemático, nosotros podemos despejar X y conocer la concentración de nuestra muestra problema. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora con la curva de adición patrón? Ya no va a ser tan sencillo porque ahora no solo tenemos la concentración del estándar que nosotros estamos adicionando de manera proporcional, sino que también ya tenemos la concentración de una muestra problema, porque si ustedes recuerdan, adicionábamos un volumen constante de la muestra problema. Entonces ya está esta concentración de la muestra problema. Entonces vamos a ver en qué consiste esta curva de adición patrón. Les decía, este método de cuantificación, podemos encontrar curvas de adición patrón directas, es decir, que el analito nos va a brindar esa propiedad, o indirectas, que el analito no nos los va a proporcionar. Y ustedes van a ver un claro ejemplo la siguiente semana cuando analicen hierro. El hierro por sí solo no nos puede dar la propiedad de absorbancia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos adicionar un reactivo, generar una reacción química y que el producto de esa reacción química nos dé ese valor de propiedad, en este caso, ese valor de absorbancia, o el reactivo que nosotros adicionamos nos proporcione esa propiedad. Entonces, podemos tener curvas de adición patrón directas o indirectas. Y también en la siguiente semana, ustedes van a ver cuál es la diferencia entre una curva de calibración de adición patrón sin dilución y con dilución, que de hecho ya lo habíamos comentado hace unos días. ¿Ustedes recuerdan cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre adición patrón directa e indirecta? Ok. En el caso de la curva de adición patrón directa, el analito nos da la propiedad. Si estamos hablando de un método espectrofotométrico, la absorbancia. Y la indirecta, el analito no nos puede dar esa propiedad. Si estuviéramos hablando de un método espectrofotométrico en la región del visible, nosotros sabemos que para que podamos medir en esa región, necesitamos analitos o soluciones que presenten coloración. Ajá, pero es que me perdí, o sea, no era la curva de calibración, o sea, la que se llamaba así tal cual curva de calibración, la que era la que el analito te daba la propiedad. Exactamente. La curva de calibración puede ser directa o indirecta, pero también las curvas de adición patrón. Esa es otra Ok, variante que vamos a ver justamente en este curso, porque ok. ustedes hasta el momento solo habían visto curva de calibración y curva de adición patrón, pero Sí, sí. esta curva de adición patrón también puede ser directa e indirecta, y también puede ser con y sin dilución, Y ¿sí? la diferencia entre directa e indirecta es nada más que el analito te dé la propiedad o no. Ajá, ¿O me equivoco? exactamente, Ok. ¿sí? Exactamente, que el analito te dé o no te dé esa propiedad, ¿sí? Entonces, en las curvas de adición patrón, nosotros vamos a adicionar el analito de manera constante en cada uno de nuestros sistemas. Y hace un momento su compañera nos decía algo muy importante. Son muestras que son muy complejas. Nosotros no conocemos realmente la composición. Podemos suponer, a lo mejor como bioquímicos, si estamos hablando de una muestra de sangre,
podemos suponer cuáles son sus constituyentes por la literatura. Pero si tenemos a lo mejor una muestra de agua residual, no podemos saber con exactitud cuáles son esos contaminantes o esos posibles interferentes. Entonces, si no conocemos la composición de nuestra muestra o esta muestra es muy compleja, vamos a auxiliarnos de este método de cuantificación, que es la curva de adición patrón. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente, aquí les coloco un ejemplo de cómo podría ser el efecto matriz en una muestra. Vean, están analizando zinc en una muestra de agua y es agua de mar. Obviamente el agua de mar pues también contiene muchos interferentes. ¿Cuáles? No sabemos, es una muestra bastante compleja. Entonces, ¿qué tanto puede afectar esos interferentes? Puede afectar directamente en la respuesta o en mi curva de calibración. Y aquí lo que hacen es trazar una curva de calibración del estándar y trazar una curva de calibración que lleve o que incluya a esta matriz. Entonces, lo que evalúan es cómo esa matriz o esos interferentes que están incluidos en la muestra pueden aumentar o pueden disminuir la respuesta en el caso de mi curva de calibración. Entonces, aquí comparan cómo sería ese efecto matriz. Lo ideal es que si los interferentes no provocan aumento o disminución de esa respuesta, es que cuando yo trace una curva de calibración, en este caso de zinc, y una curva de calibración que incluya esos interferentes, yo esperaría que si no hay efecto matriz, que esas dos curvas se traslapen y que tengan la misma pendiente. Sin embargo, si hay un efecto matriz, obviamente va a cambiar esa pendiente. A lo mejor puede aumentar o puede disminuir. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque justamente esos interferentes van a sumar respuesta. Entonces, ahorita también en la parte de espectrofotometría vamos a ver una ley que se conoce como la ley de las aditividades, donde las absorbancias de todos los analitos que están implícitos en mi muestra se van sumando. Entonces, es justamente lo que vemos en este gráfico que ustedes observan. Cómo es ese efecto matriz y cómo esos interferentes pueden modificar mi respuesta analítica, o en este caso, mi señal analítica. Entonces, cuando esos interferentes modifican esa respuesta, nosotros nos vamos a auxiliar de este método de cuantificación, que es el método de adición patrón. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a preparar también una solución stock. Vamos a partir de una solución stock. Si queremos determinar zinc en agua de mar, pues vamos a utilizar un estándar de zinc donde se conozca la pureza de ese estándar. Vamos a hacer los cálculos necesarios, preparamos nuestra solución stock y de manera proporcional vamos a ir aumentando esos volúmenes de alícuota. Vean, aquí van desde 1 mililitro hasta 5 mililitros. Y si ustedes observan en el primer sistema, ¿qué incluye nuestro primer sistema o este sistema 0? ¿Qué observan en la diapositiva? La solución de stock de referencia. Si tiene solución stock, vean bien la tablita. A lo mejor no ayuda mucho el No, formato no de es la tabla. solución de stock, solo es la muestra problema forada, ¿no? Exactamente, solo viene la muestra. ¿Qué muestra? Aquí les coloco una muestra de tabletas, pero puede ser a lo mejor la muestra de agua. Y vean, esas tabletas llevaron cierto tratamiento, a lo mejor se trituraron, se pulverizaron, se llevaron a un volumen de aforo, se hizo a lo mejor otra dilución y de esa solución se tomaron 3 mililitros para cada sistema. Vean, esta muestra problema está constante en todos mis sistemas. Entonces ya quedamos en el sistema 0, o muchas personas lo etiquetan como sistema 1. Casi siempre en ese sistema solo va a estar la muestra, no vamos a tener estándar. Y después, ¿qué vemos? Vamos a comenzar a adicionar estándar o volumen de nuestra solución stock. Va aumentando de manera proporcional. Y a todos nuestros sistemas le vamos a adicionar esa muestra problema. Entonces, si vamos a cuantificar hierro en plasma, tenemos que preparar una solución stock de hierro, preparar una muestra de plasma a cierta concentración y adicionar a lo mejor 1 o 2 o 3 mililitros de esa solución de plasma en todos nuestros sistemas.
En este caso les presento una curva de adición patrón sin dilución. ¿Y alguien me puede decir por qué es sin dilución, chicos? Eso también ya lo veíamos hace unas semanas. Porque todos Porque los sistemas tienen un volumen final de 10 mililitros. Exactamente, porque el volumen total es constante en todos los sistemas, ¿sí? Entonces tenemos una curva de adición patrón sin dilución. ¿Y cómo sería entonces ese tratamiento matemático? Ustedes recordarán que esta propiedad o el modelo matemático que nos va a explicar cómo es este comportamiento de estas dos variables está unado a una ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer nos expresa que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por el paso óptico por la concentración. Entonces, esa constante o esa Kx que la voy a nombrar ahorita es propiamente ese coeficiente de absortividad molar por ese paso óptico. Debo aclarar que este modelo matemático es para explicar métodos espectrofotométricos. La mayoría de los métodos espectroscópicos o espectrofotométricos se explican con esta ley de Lambert y Beer. Entonces, vean, esa constante o esa Kx es propiamente el coeficiente de absortividad molar y el paso óptico, que si leemos en un espectrofotómetro, generalmente ese paso óptico casi siempre es de 1 centímetro. Entonces, vean, la manera de resumir ese modelo matemático es esta. La propiedad es igual a esa constante, a la constante de X, porque esta constante está relacionada con mi analito, por la concentración de mi analito, que en este caso lo vamos a llamar X. Esa sería la manera de explicar una curva de calibración normal, donde solo tenemos a nuestro analito. A nuestro analito vamos aumentando de manera proporcional esa concentración. Pero, ¿qué pasa con la curva de adición patrón? Que esta concentración X ya no solo se debe a la muestra, al analito que queremos cuantificar, sino que también se debe a la concentración de la muestra problema. Entonces ya tenemos una concentración o una X total. Y es la suma de esa concentración de la muestra problema más la concentración del analito que yo estoy adicionando intencionalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros desglosamos el modelo matemático que tenemos en la parte superior en función de esta concentración total, vean, tenemos que X total va a ser igual a la concentración del problema. ¿Cómo calculo esa concentración del problema? Pues es básicamente la concentración del problema por el volumen de alícuota entre el volumen de aforo. ¿Cómo calculo la concentración de mi analito? La concentración de esa solución stock por el volumen de ese stock o el volumen de alícuota entre el volumen de aforo. Si nosotros desglosamos esta función o este modelo matemático, nos quedaría de esta forma. Vean, la propiedad de X, porque seguimos hablando del analito X, es igual a una constante por la concentración, pero en este caso estamos hablando ya de una concentración total. ¿Qué concentración? El de la muestra problema y la concentración del estándar, ¿sí? Entonces, desglosando esos términos, ¿cómo nos quedaría esa ecuación? Si nosotros desglosamos estos términos o esta ecuación, esta función matemática. ¿Cómo quedaría, chicos? ¿Cómo quedaría? ¿Qué, profesora? O sea, exactamente. Ajá, si nosotros multiplicamos esa constante por la concentración de problema más la concentración del estándar, ¿cómo quedaría nuestra ecuación al final? Propiedad es igual a ¿qué? La constante por la concentración del problema más la constante por la concentración del estándar. Exactamente. Pero noten que en espectrofotometría, que lo vamos a ver a continuación, es que generalmente en otros cursos comenzábamos con espectrofotometría y luego absorción atómica. Ahorita vamos un poquito en retroceso. En este caso, si estamos hablando de un espectrofotómetro, el espectrofotómetro no tiene la capacidad de diferenciar cuál es la absorbancia de la muestra problema y cuál sería la absorbancia del estándar. En espectrofotometría simplemente nos va a dar una absorbancia total y es justamente la ley de aditividades que les mencionaba hace un momento.
se van a sumar esos valores de absorbancia. Entonces el espectrofotómetro no nos va a decir, tienes 0.45 de problema y 0.35 de tu estándar. Simplemente nos va a dar un valor de absorbancia. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar en una curva de adición patrón? Vean, si desglosamos esta ecuación, justo como decía Hanna, queda este modelo matemático. La propiedad es igual a una constante por la concentración del estándar más esa constante por la concentración del problema. ¿Y a qué ecuación matemática podemos igualar esta expresión, chicos? ¿No le ven familiaridad a alguna ecuación matemática que utilizamos previamente? Y es igual a mx más b. Exactamente. ¿Cuál sería Y en este caso? La propiedad. La propiedad. Ajá. ¿Cuál sería B? ¿Y cuál sería M y cuál sería X? Acuérdense que vamos a tener nuestra curva de calibración. En el eje de las X vamos a colocar la concentración de nuestro analito y en el eje de las Y vamos a tener la propiedad. Y ya quedamos que una curva de adición patrón no va a partir de cero, va a tener un intercepto diferente a cero. Por lo tanto, en el intercepto, ¿qué tendríamos? ¿La concentración de quién? Del problema, ¿no? Exactamente, entonces en este modelo matemático, ¿cuál sería B? La concentración del problema Solo la con la constante. Exactamente, entonces tenemos la constante por la concentración del problema. Este sería nuestro intercepto, ¿sí? ¿Estamos todos claros? ¿Cuál sería nuestra pendiente? ¿Y cuál sería nuestra X? La pendiente sería la concentración del problema. No, perdón, la constante. Ajá, esta constante. Muy bien, entonces esta sería nuestra pendiente y si estamos todos de acuerdo, esta sería X, ¿sí? ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que no? ¿Todos claros? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos ya nuestra ecuación, ya colocamos nombres a estos términos, ya quedamos entonces que el intercepto va a ser esa constante por la concentración de la muestra problema. X, esa es la concentración de nuestro analito. Y yo puedo conocer esa concentración, o yo conozco esa concentración del analito, porque yo sé la concentración de mi solución stock. ¿Puedo conocer este valor dependiente? Sí lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque yo ya obtuve un gráfico. En ese gráfico tengo la concentración de mi analito, la propiedad. Y entonces voy a tener un modelo matemático. Voy a tener Y igual a MX más B. Entonces, cuando yo obtenga mi regresión, ya voy a tener este valor dependiente. Ahora, ¿cómo calculo la concentración de mi muestra problema? Porque a mí es lo que me interesa, conocer la concentración de mi muestra problema. ¿Qué voy a hacer? Hay dos formas. Hay dos formas y ya su compañero nos dio una vía. La primera es que consideremos justamente, partamos de esa ecuación, de ese modelo matemático. O la otra es que utilicemos un método gráfico y que utilicemos la extrapolación. Obviamente que en este proceso de, de extrapolación puede haber ligeros, cierto porcentaje de error, porque va a depender mucho de la escala que le dé el analista o la persona que está haciendo la determinación para tener cierta exactitud en la determinación de la concentración de la muestra. Si nosotros extrapolamos, podemos conocer la concentración de la muestra, pero si no, también lo podemos hacer con nuestro modelo matemático y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Están de acuerdo conmigo que B es igual a esta constante por la concentración del problema?
¿sí? B ya lo conocemos porque nosotros ya obtuvimos nuestro valor de regresión. Y X o esa constante, ¿qué valor tiene? ¿O quién nos los proporciona? La pendiente. La pendiente. Entonces tenemos B es igual a la pendiente porque esa constante es igual a la pendiente por la concentración del problema. Entonces, para calcular esa concentración del problema, ¿cómo quedaría nuestro despeje? B entre la pendiente. Exactamente, así como lo decía justamente su compañero, que no vi quién lo decía. Pero tenemos esta concentración del problema va a ser al intercepto sobre la pendiente, ¿sí? O lo que es lo mismo, si nosotros igualamos a Y o nuestra respuesta, nuestra propiedad la igualamos con 0, finalmente llegamos a la misma ecuación. Vean, concentración de la muestra problema va a ser igual al intercepto entre la pendiente, ¿sí? ¿Sí queda claro cómo quedaría este método? Este sería la segunda forma de calcular la concentración en una muestra problema. La primera sería a lo mejor con extrapolación, pero obviamente tendríamos que tener mucho cuidado en utilizar papel milimétrico, en dar una escala adecuada en nuestro gráfico para acercarnos lo más posible a esta concentración de la muestra problema. Entonces, esta sería la manera de calcular esa concentración de la muestra problema. ¿Dudas? ¿Queda clara esta cuantificación? Sí, profe. Yo tengo un poco de dudas en lo de la extrapolación. O sea, Ajá. este método que acaba de explicar, sí, ese me queda bastante claro, pero como que la extrapolación, o sea, la lógica matemática detrás de poder extrapolar, eso es lo que, ajá, no entiendo muy bien. Sí, no es muy confiable hacer una extrapolación y solo se permite a lo mejor en este tipo de método de adición patrón o adición estándar. Nosotros trazamos una línea, o sea, hasta que corta en el eje de las X, nuestra curva de calibración, seguimos esa tendencia con nuestra regla, hasta que se corta en el eje de las X, nosotros podemos conocer la concentración de la muestra. Sin embargo, ¿qué signo tendría esa concentración si nosotros extrapolamos? Debería ser positivo, ¿no? ¿Positivo o negativo? Vean, si aquí tenemos 0, aquí ¿qué esperaría? Valores Un positivos. valor negativo. Ajá, valores negativos. En el caso de la extrapolación, no podemos tener concentraciones negativas, entonces generalmente tomamos o consideramos valores absolutos, ¿sí? Esta opción de la extrapolación la pueden hacer, les decía, a veces no es tan confiable porque va a depender mucho del criterio del analista, desde cómo plantear su gráfico, cómo plantea su escala, si lo hace con hojas milimétricas. Entonces, lo que yo les recomendaría es que se guíen más por este método de cuantificación, que utilicen los términos de la ecuación de la línea recta, porque tiene menor porcentaje de error. No sé si queda más claro, Hanna. Sí, ahora me surgió otra pregunta. Ajá. Y entonces, en ese punto en el que está señalando la flecha de su diagrama que dice concentración de la muestra, entonces, es que trato de ver la ecuación que está hasta arriba, ¿no? Y entonces decir, ok, ¿qué se vuelve 0 en ese punto? ¿No? Entonces, Y se vuelve 0, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces queda como 0. Ajá. Compañera, creo que la lógica matemática, que creo que es lo que estamos buscando, no sé, es que como el aparato no distingue entre pues, o sea, de la observancia que te da, cuál parte es, o sea, como aportada por el estándar y cuál parte es aportada por el problema. Cuando tú llegas a 0 en el eje de las Y, pues en teoría es como si tuvieras una observancia 0, pero eso es como el total. O sea, nunca vas a tener una observancia 0 en realidad, porque siempre vas a tener un pedazo de concentración del problema. Y esa distancia
esa pequeña distancia, o sea, que te salen negativos, sería como lo que, o sea, la concentración que te daría una absorbancia cero, por así decirlo, pero realmente no es cero porque, o sea, esa es la del problema, la que desconocías. Y pues esa concentración es por eso la concentración del problema, pero te salen negativos porque en términos de nuestra gráfica, el cero simplemente es hasta donde nosotros podemos leer, que es la suma, que es la absorbancia total. No sé si me expliqué. Creo que sí. Igual Pero si pudiera complementar, profesora, pero creo que sí entendí la idea. O sea, como si el estándar fuera cero y entonces nada más me queda la absorbancia del problema, ¿no? sí, recordemos que en la preparación de la curva de calibración, el primer sistema o sistema cero solo incluye a la muestra. No tenemos estándar. Entonces, vamos a tener ya un valor de absorbancia, porque bien lo decía Mario. Ese valor de absorbancia va a ser debido a la muestra, porque nosotros estamos adicionando un volumen constante de la muestra. Entonces, ¿qué valor de absorbancia? No lo sé. Es un valor específico de la muestra. Y les decía, hay dos formas de obtener esa concentración problema. Primero, que nosotros grafiquemos de manera normal la concentración de nuestro analito en función de la absorbancia. Y obviamente ese sistema cero, donde solo tengo el valor de absorbancia de mi muestra problema. ¿Qué hago de manera gráfica? Bueno, con una regla yo cruzo hasta mi eje de las X y justamente en esa intersección sería la concentración de mi muestra problema. Les decía, va a tener un valor negativo porque aquí nosotros estamos graficando de 0 a lo mejor hasta 5 partes por millón si estamos haciendo la curva de calibración hasta en partes por millón o si la estamos haciendo en molaridad. Pero obviamente que de 0 hacia atrás vamos a tener valores negativos. Esto pensando en un plano cartesiano, ¿sí? Aquí vamos a tener a lo mejor -1, -2, partes por millón siguen siendo. Y lo que vamos a interpolar en el eje de las X es propiamente la concentración de la muestra problema. La concentración en este sistema cero, ¿sí? No sé si queda más claro, Hanna, o quedan más dudas. Y creo que puedo complementar así lo que me comenta usted y lo que me comenta mi compañero y creo que ya. Creo que puedo intentarlo, que creo que ya vi como la cosita en particular que puede ilustrarlo. Es que ¿estamos de acuerdo que ahí donde corta en el eje de las Y, o sea, según lo que dice la gráfica, es que la concentración es cero? Pero no es cierto, porque ahí ya hay del problema, ¿estamos de acuerdo? O sea, pero lo que nos indica la gráfica es que es cero. Es cero, ¿por qué? Porque yo no estoy adicionando un volumen Estándar. estándar. Ajá, Exactamente, lo que refiere a la gráfica es nada más cuánto le ponemos de estándar, pero pues nos da una absorbancia. Entonces la absorbancia que está ahí donde corta el eje de la Y es la que corresponde nada más al problema, ¿no? Ajá, exactamente, a la muestra problema. Y es cero porque no tenemos el estándar que estamos adicionando. Vean, ya a partir de esta concentración, yo ya adiciono estándar y entonces sí ya tengo una concentración de ese estándar. Si estamos cuantificando hierro, pues yo ya tengo aquí una concentración de hierro más la muestra problema, ¿sí? Ajá, exacto. Sí, ya entendí, ya. Ajá, y siguiendo la línea de tendencia, entonces si la absorbancia se vuelve cero, o sea, tal cual cero, que ya es donde cortan el eje de las X, pues la Ajá, es distancia porque que no va a hay haber estándar, entre ¿no? ajá, entonces o sea, la distancia que haya entre el cero y la C negativa sería o sea, ya sería la C del puro problema. Es un truco gráfico extraño, sí está como interesante. Sí, de hecho no es tan confiable porque va a depender mucho del criterio y de la forma en la que el analista realice el gráfico. Entonces, si el analista no hace una adecuada escala, obviamente va a tener un porcentaje de error. Yo les sugiero que la cuantificación la basen en el modelo de la ecuación de la línea recta, porque hay menos porcentaje de error, pero también es viable que ustedes conozcan esta opción de cuantificación, que sea la extrapolación, porque generalmente siempre les dicen en todas las analíticas, no utilices la extrapolación porque no es confiable. Entonces, solo en este método, solo en adición patrón, sí es posible, pero obviamente que también tiene sus desventajas.
Si el analista no tiene una adecuada escala, no intercepta bien, a lo mejor no traza bien su línea de, su curva de calibración, pues obviamente va a tener un porcentaje de error, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí queda claro, chicos? Para los demás. Sí, profe. Sí, profesora. Esto ya lo vimos. Y entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar adición patrón? Una de las ventajas, o la más importante, Lo de las interferencias. Es que se lo fue el internet de la profe. Ah, no. En las ventajas. en las ventajas, ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Ok. Entonces, ¿cuál sería uy, se salió. ¿Cuál sería la desventaja? Que yo tengo que preparar una curva de calibración de adición patrón por cada muestra que tengo. Entonces, si tengo 300 muestras de 300 pacientes, tengo que preparar 300 curvas de adición patrón. Eso implicaría mucho tiempo, mucho trabajo, y lo único que podríamos disminuir es el efecto matriz. Pero en realidad es una desventaja porque tenemos que preparar un mayor número de sistemas. Vean, una curva de adición patrón por cada muestra. Y se vuelve también una desventaja porque, como ustedes vieron en la preparación de la curva, tenemos que adicionar esa muestra problema de manera constante en mis sistemas. Entonces, tenemos que contemplar cuál es ese volumen de muestra. Si estamos hablando de una muestra biológica, a lo mejor una muestra de plasma, ¿qué volumen tengo de esa muestra de plasma? 1, 2, 3 mililitros a lo mejor como máximo. Esos 3 mililitros van a ser suficientes para preparar nuestra curva de calibración. O a lo mejor tenemos otra muestra biológica. A ver, díganme ustedes como bioquímicos, ¿qué muestra biológica sería complicado a lo mejor recolectar una mayor cantidad de muestra? Díganme alguna. Saliva. Bilis. Bilis, saliva, ok. La saliva a lo mejor sí sería complicado porque tendrían que estimular al paciente al momento de masticar. Ajá, otra muestra. Un exudado faríngeo. Líquido Un cefalorraquídeo. líquido cefalorraquídeo. Esa sí es una muestra bastante difícil. Entonces, como analistas descartaríamos una curva de adición patrón con esa muestra porque la cantidad es muy pequeña. Y si le sumamos que es poquita muestra y que no vamos a tener mucha sensibilidad a la mejora en nuestro método, pues descartamos este método de cuantificación de adición patrón. Y sería viable a lo mejor utilizarlo en muestras que son complejas, pero que tenemos un mayor volumen de muestra. Entonces, esa sería otra de las desventajas. Otra de las desventajas es si nosotros utilizamos el método de extrapolación, el método gráfico que comentábamos hace un momento, tiene desventajas, ya lo vimos. Va a depender de qué también haga la escala el analista para poder determinar la concentración de esa muestra problema. Entonces, esas serían las desventajas de hacer una curva de adición patrón. Y les decía, esta curva de adición patrón puede ser directa o indirecta. Ustedes van a ver un claro ejemplo en el laboratorio con la determinación del hierro, porque el hierro por sí solo no nos puede dar un valor de absorbancia. Entonces necesitamos adicionar un reactivo, en este caso la ortofenantrolina, y al momento de adicionar ese reactivo, nosotros generamos un complejo. Ese complejo es colorido y el complejo es el que nosotros vamos a poder monitorear, o el complejo es el que nos va a dar esa propiedad. Entonces, la siguiente semana ustedes van a ver un claro ejemplo de curva de adición patrón indirecta. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, necesito que tengan a la mano su calculadora o su hoja de Excel o su celular, lo que prefieran. Vamos a cuantificar bismuto en tabletas. Ustedes seguramente en algún momento de su vida
han consumido las tabletas de Pepto-Bismol y saben que tiene subsalicilato de bismuto. Entonces, vamos a hacer una curva de adición patrón. En este caso es directa porque se leyó esta curva de calibración en espectrofotometría de absorción atómica. Si ustedes recuerdan, en absorción atómica nosotros podemos medir metales. En este caso nos vamos a enfocar a determinar bismuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta curva de adición patrón? Para prepararla vamos a partir de una solución stock de bismuto. En este caso la concentración es de 125 partes por millón. Y vamos a preparar una muestra problema. ¿Cómo la vamos a preparar? Bueno, vamos a pesar 10 tabletas de Pepto-Bismol. Les digo, a lo mejor ustedes en algún momento de sus vidas ya las consumieron. Vamos a pesar esas 10 tabletas, las vamos a triturar y de ese polvo vamos a pesar 170 miligramos del polvo. Lo vamos a disolver con una disolución ácida con la finalidad de solubilizar la mayor cantidad de bismuto. Y obviamente que las tabletas tienen excipientes que no son solubles en esta disolución ácida, entonces probablemente van a quedar partículas en esa solución y nos vamos a ver en la necesidad de filtrar. Vamos a filtrar esa solución y la vamos a llevar a un volumen de aforo de 100 mililitros. Esa va a ser nuestra muestra problema y esa muestra problema la vamos a adicionar de manera constante en cada uno de nuestros sistemas. Entonces, vean, la forma de preparar esta curva de adición patrón, en el sistema 0, vean, no tenemos solución stock de bismuto, solamente tenemos esa muestra problema. Y es una curva de adición patrón directa, sin dilución, porque vean, el volumen de aforo es constante para cada uno de nuestros sistemas. Entonces, de esta solución stock de bismuto, vamos a comenzar a adicionar alícuotas desde 1 hasta 6 mililitros y a esta muestra problema la vamos a adicionar de manera constante en todos nuestros sistemas. Vamos a adicionar 2 mililitros. Hasta aquí, ¿queda claro cómo preparamos la curva? Necesito que anoten qué alícuotas y qué volumen de aforo porque vamos a comenzar la cuantificación. ¿Queda claro cómo preparamos esta curva? Sí, profe. Y yo les pregunto, es una curva de adición patrón y al igual que la curva de calibración directa, también tenemos que preparar una solución blanco. Siempre vamos a necesitar una solución blanco para hacer un ajuste a cero. ¿Cómo prepararían esa solución blanco? ¿Qué llevaría? ¿Llevarían volumen stock y volumen de aforo? Volumen stock. Pero si lleva volumen stock, llevaría bismuto. Por lo tanto, nos daría valor de absorbancia. ¿Creen que sea correcto para una solución blanco? ¿Alguien me puede recordar cuál es la definición? Que no lleva todo el analito. Todo menos el analito. Exactamente, todo menos el analito. En este caso, el analito es el bismuto. Y si nosotros lo adicionamos en esta solución blanco, nos va a dar respuesta. Por lo tanto, nuestra solución blanco, ¿qué llevaría únicamente? ¿Llevaría la disolución ácida con la que se hizo la muestra problema? Sí, probablemente este volumen de aforo, aquí no lo coloco en la tabla, pero este volumen de aforo se realiza ya sea con agua o a lo mejor con la disolución ácida, como bien lo menciona su compañera. Entonces, esa solución blanco simplemente llevaría esa disolución ácida o agua destilada. Depende mucho qué lleve de preparación nuestra curva, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la cuantificación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? La concepción de los sistemas. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración de bismuto en cada uno de nuestros sistemas. En el primer sistema o sistema 0, como venía en la tablita, yo adiciono 0 del stock, de un stock de 125 partes por millón y el volumen de aforo es de 25 mililitros. ¿Qué concentración tengo? Cero. 0, exactamente. Entonces, tenemos 0 de concentración. En el sistema 2 o sistema, sí, aquí lo vamos a poner como sistema 2. Coloco 1 mililitro de ese stock
a una concentración de 125 y un volumen de aforo de 25. ¿Qué concentración nos da? 5 partes por millón. 5. 5. Entonces lo vamos a ir colocando aquí. 5 partes por millón. El sistema 3, ¿qué concentración nos da? 10. 10. El 4, 15, 15. El 5, 20, 20. Ujú. El 6 25, y el 7, 30. 30. Muy bien. Muy sencilla la determinación. Esa concentración puede ser molar, puede ser porcentual, en cualquiera de las unidades que les pidan esa concentración. En este caso va a ser concentración en partes por millón. Y entonces vamos a obtener nuestro gráfico. En el eje de las X colocamos la concentración de bismuto en partes por millón. Y en el eje de las Y este valor de absorbancia. Y como ustedes veían en el gráfico anterior, este intercepto no parte de 0, es diferente de 0, porque en el sistema 0 o el sistema 1 que está aquí, solo tenemos únicamente a nuestra muestra problema. Entonces, este valor de absorbancia es única y exclusivamente a nuestra muestra problema. Entonces, vamos a obtener nuestra regresión. Díganme qué valor tienen de la pendiente y del intercepto. Metan sus valores de absorbancia. Y me dicen qué valores les dan de pendiente y de intercepto. ¿Qué valor les da, chicos? A mí el valor de la pendiente me da 0.014. 0.014. A mí el valor de B me dio de .2873. 28.73. Ustedes disculparán mis números, chicos. Ajá. Todos llegaron a este valor, alguien llegó a algo diferente. Ok, entonces, ¿cómo hacemos la cuantificación? ¿Cómo calculábamos la concentración del problema? El intercepto entre la pendiente. Ok, entonces nuestro intercepto es 0.2873 entre la pendiente, que es 0.014. ¿Qué valor les da? 20.52. 20.52 partes por millón. ¿Por qué? Porque en el eje de las X, mis unidades de concentración son partes por millón. Entonces mi resultado va a ser partes por millón, ¿sí? Y partes por millón las puedo expresar en miligramos por litro o lo que es lo mismo, microgramos sobre mililitro. Siguen siendo partes por millón, ¿sí? Entonces tenemos 20.52 partes por millón. Pero esta concentración que acabamos de calcular, me regreso, ¿en qué volumen está, chicos, esa concentración? En 25 mililitros. Exactamente. Entonces, todavía yo no conozco la concentración realmente de mi muestra problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, como buen químico,
me tengo que regresar en diluciones. Y si ustedes recuerdan, la muestra problema, ¿cómo la preparábamos? Bueno, pesábamos las tabletas, las triturábamos, pesamos 170 miligramos del polvo, lo llevábamos a un volumen de 100. Y si ustedes recuerdan, en la curva de adición patrón, a cada sistema nosotros le adicionamos 2 mililitros. Entonces, para el caso de la curva de adición patrón, vamos a calcular justamente esa concentración en el sistema 0, porque el sistema 0 es el único donde solamente está mi muestra problema. Entonces, vean, yo adicionaba 2 mililitros de la muestra problema y llevaba un volumen de 25. Entonces, ¿están de acuerdo que estas son las diluciones que yo le hacía a mi muestra? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Multiplicar por el inverso de la dilución. Ok, tenemos la concentración que es 20.52 y por comodidad, para no estar convirtiendo o ¿qué unidades quieren utilizar de partes por millón? No tengo problema con las unidades. Miligramos por litro o microgramos por mililitro. ¿Cuál sería más fácil para ustedes? Miligramos por litro. Miligramos. Okay, nos vamos con miligramos por litro. Y esta concentración es de bismuto. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque Sí. en el eje de las X graficamos concentración de bismuto. ¿Sí? Entonces, bien nos acaba de mencionar uno de sus compañeros. Vamos a regresarnos en diluciones. ¿Cuál sería la primera dilución? Vamos a ir de aquí para acá. ¿Cuál sería la primera dilución? 25 mililitros. 25 mililitros. Ajá, entre 2 mililitros. Ajá. ¿Cuál sería el otro factor de dilución? Ya estamos aquí, bien. ¿Qué otra dilución le hicimos a la muestra? Por 100 mililitros. Por 100 mililitros, exactamente. Entonces, vamos a eliminar términos. Esta por default eliminamos estos mililitros con estos mililitros. ¿Y puedo eliminar estos mililitros con estos litros? No. Entonces, ¿qué tendríamos que adicionar aquí? ¿Un factor de conversión? Ajá. ¿Cuál sería ese factor de conversión? 1 litro sobre 1000 mililitros. Litro sobre 1000 mililitros. Ustedes disculparán mis números, chicos. 1000 mililitros. Ajá. Y entonces ahora sí yo elimino mililitros con mililitros y litros con litros. ¿Y qué unidades me queda? Miligramos de bismuto. Miligramos de bismuto. ¿Cuántos miligramos nos quedan? A ver, hagan el cálculo. Me salió 25.65 miligramos. 25.65 miligramos de bismuto. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien le dio algo diferente? A mí me dio algo diferente. 25.31. ¿Alguien más? 31. A mí también me dio 25.65. A mí igual. Ok, nos vamos por este, ¿sí? A lo mejor cuestión de decimales, si lo metieron por separado, nos vamos a ir con 25.65, ¿sí? Y esos 25.65 miligramos de bismuto, ¿en qué cantidad de muestra están, chicos? Unos 170 miligramos de polvo. Exactamente. Hay dos maneras de cuantificar. Les voy a explicar las dos. En realidad es lo mismo porque es una regla de 3, pero los alumnos lo visualizan de dos maneras. Utilicen la que más les guste. Entonces, la primera vía es 25.65 miligramos de bismuto,
que están en 170 miligramos de muestra, porque eso fue lo que pesamos de las tabletas, 170 miligramos del polvo, y a mí me piden, en realidad a mí me piden que calcule primero cuáles son los miligramos de bismuto por tableta. Entonces, ¿qué información necesitaría para poder reportar miligramos de bismuto por tableta? El peso promedio. Peso promedio. Promedio de cada tableta. Exactamente. Y si ustedes observan en la pantallita, ya viene el peso promedio de las tabletas, ¿sí? Entonces, yo sé que una tableta, y voy a poner el factor así, una tableta pesa 1011.2 miligramos. Eso es lo que pesa una tableta. Entonces, yo puedo perfectamente eliminar estos miligramos con estos miligramos de polvo. ¿Y qué unidades me quedan aquí? Miligramos de bismuto por tableta. Miligramos de bismuto por tableta, exactamente. ¿Y qué unidades o qué valor me da? $152.57 miligramos. 152.57. Muy bien. Esa es la opción. Esta es la segunda opción que muchas veces, no sé por qué se acomodan más con reglas de 3, pero finalmente es lo mismo, chicos. Vean. 25.65 miligramos de bismuto. Esos 25.65 miligramos están en 170 miligramos del polvo. ¿Y cuánto pesa una tableta? Pues yo también ya sé cuánto pesa. 1011.2 miligramos de tableta. Entonces, ¿cuántos miligramos tengo de bismuto en esa tableta? Hacen la regla de 3, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo, y tendrían que llegar al mismo resultado. ¿Qué valor les da? 152.57. 152.57. Entonces, esto ya lo dejo a comodidad de ustedes. Si se dan cuenta, desde aquí podríamos seguir este factor. Pero no me gusta que sigan un formato de cuantificación. Simplemente si tiene lógica su cálculo, para mí está bien. Entonces, cualquiera de los dos es válido. Ya tenemos los miligramos de bismuto por tableta, pero ¿qué creen? Que en las tabletas de Pepto-Bismol no viene reportado los miligramos de bismuto por tableta. ¿Qué les reportan? Aquí en la imagen que ven a la derecha. Subsalicilato de bismuto. Subsalicilato de bismuto. Entonces tenemos que determinar realmente cuáles son los miligramos de subsalicilato de bismuto por tableta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Una relación estequiométrica? Ajá. ¿Y esa relación cómo es? Tenemos miligramos de bismuto por tableta. Cambiarlo a moles. A moles, ok. ¿Qué pondríamos aquí en este factor? ¿Cómo elimino miligramos de bismuto? Con su peso molecular. Ajá. ¿Cuál es el peso molecular del bismuto? 208.1. Ajá. ¿Qué va arriba, qué va abajo? Un milimol de bismuto. Iría 208. Un milimol. Vean, aquí tenemos que eliminar miligramos de bismuto. Entonces, ¿qué iría abajo? Los miligramos. 208.98 miligramos. Ok, 208.98 miligramos de bismuto. Ajá, por cada un milimol de bismuto. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? Sí. Ok. Y luego, ¿ya llegué a subsalicilato de bismuto? No. Entonces, aquí, ¿qué relación estequiométrica en esta molécula de subsalicilato de bismuto? ¿Cuántos bismutos se comparten? ¿Cuántos bismutos tengo? Aquí no tengo toda la fórmula, pero en realidad la relación es 1:1. Por cada 1 milimol de bismuto, yo tengo
1 milimol de subsalicilato de bismuto. ¿Sí? Lo voy a abreviar porque tiene un nombre bastante largo. Lo voy a poner sub. ¿Sí? ¿Ya llegamos al resultado o qué nos falta? Vean, eliminamos miligramos de bismuto, milimoles de bismuto, miligramos de bismuto, miligramos de bismuto. ¿Qué unidades tenemos hasta el momento? Milimoles de bismuto. ¿De bismuto o de No, subsalicilato? de subsalicilato. Ajá, por tableta. Entonces, ¿qué nos falta aquí? 362.09 miligramos. Ok, entonces tenemos que eliminar estos milimoles de subsalicilato de bismuto y decimos que por cada 1 milimol de subsalicilato de bismuto, yo tengo 362.09 miligramos de subsalicilato de bismuto. Entonces, ¿cuántos miligramos de subsalicilato por tableta tengo? Calcúlenlo. A mí me dio 264.35. 264.35. Todos llegamos a ese valor. ¿Alguien dio diferente? No, está bien. Ok. Y entonces ya solo nos faltaría calcular el porcentaje de principio activo. ¿Cómo calculamos ese porcentaje de principio activo? Simplemente relacionamos el valor que se obtiene experimentalmente, en este caso los 264.35 miligramos de subsalicilato de bismuto por tableta, entre lo que reporta el marbete. ¿Cuántos miligramos de subsalicilato por tableta reporta el marbete? 262. 262. Y todo esto lo multiplicamos por 100. ¿Qué porcentaje de principio activo tenemos? 100.89. 100.89. Exactamente. Y ya llegamos a nuestro resultado. Entonces, imaginemos que el criterio de aceptación de este producto está entre el 98 y el 102%. ¿Ustedes qué harían con este producto? ¿Lo rechazan? ¿Lo aceptan? ¿Qué harían? Se acepta. Se acepta porque está dentro de ese intervalo de aceptación. ¿Queda claro la cuantificación, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda? ¿Ya le tomaron fotos? Supongo que sí. Entonces, ¿dudas de esta parte de cuantificación? No, creo que ninguna. ¿No? No, profesor. Ok. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a comenzar con otro tema. Les decía, vamos a... Déjenme iniciar la grabación. Vamos a comenzar con la espectrofotometría y dentro de esa técnica instrumental se van a ir incluyendo algunos otros métodos de cuantificación. ¿Como cuáles? Como la curva de calibración directa o indirecta y las valoraciones espectrofotométricas. Entonces, vamos a revisar primero la técnica instrumental y posteriormente vamos a ver esos métodos de cuantificación. ¿Hasta aquí queda todo claro, chicos? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, profe. Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Ya, profesora. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Continuamos con la segunda unidad, que son los métodos analíticos o métodos espectroscópicos. Vamos a enfocarnos ahorita a la espectrofotometría y vamos a enfocarnos específicamente a la región del ultravioleta visible, porque vamos a ver que hay diferentes técnicas analíticas espectroscópicas. Entonces nos vamos a enfocar justamente a la espectroscopía en la región del ultravioleta visible. Esta técnica no es nueva para ustedes. Ustedes ya comenzaron a verla en química analítica aplicada. Sin embargo, vamos a retomar algunos puntos que son importantes que les van a servir para entender algunos métodos de cuantificación. Entonces, vamos a comenzar esta parte de la espectroscopía, que es una rama, una ciencia que estudia justamente cómo es esa interacción de la energía radiante con la materia. Entonces,
Ustedes ya saben que la espectroscopía es la ciencia que se encarga de este estudio y también saben que justamente vamos a ver cómo es esa interacción de esa energía radiante, una energía radiante que es emitida por nuestra fuente de radiación, valga la redundancia, y que dependiendo de la región en la que yo mida, pues va a ser el tipo de fuente de radiación. Entonces ahorita vamos a ver la clasificación. Y bueno, aquí va un poquito de historia. ¿Quién fue la persona que comenzó esta parte de la espectroscopía o que comenzó a hablar de cómo es esa relación de la energía radiante con la materia? Justamente la primera persona que se encargó de hablar de espectroscopía fue este científico, Marcus Marcy, fue el primer científico de espectroscopía y él desarrolló o realizó un libro que justamente expresa o explica cómo es la producción de un espectro si nosotros hacemos incidir un haz de luz por un prisma. Entonces, en este libro, él habla de justamente cómo se va originando esta parte de la espectroscopía. Y ustedes saben, porque ya les digo, ya llevaron esta técnica instrumental, que los métodos espectrométricos o espectroscópicos relacionan justamente esa radiación electromagnética, que es un tipo de energía, y se relaciona justamente con la concentración de un analito. Entonces, dependiendo de la cantidad que absorba de luz este analito, pues nosotros vamos a poderlo correlacionar con su concentración. Y lo vamos a poder hacer con la ley de Lambert y Beer. Entonces, hace un momento yo les decía que todos los métodos espectroscópicos están regidos justamente por esta ley de Lambert y Beer, que como ustedes también saben, esta ley ya es ha sido toda una transformación. Varios científicos han encargado de ir desglosando este modelo matemático de la ley de Lambert y Beer, perdón. Entonces, vamos a ver al final en qué consiste esta ley. Y para eso, pues vamos a comenzar desde lo inicial. ¿Cuáles son entonces las propiedades de la luz? Entonces, ustedes saben que la luz o las ondas de luz están constituidas por campos eléctricos y magnéticos. Entonces, de alguna manera van a tener esas dos dimensiones, el campo eléctrico y el campo magnético. Y también saben que las longitudes de onda a su vez tienen diferentes partes, entre ellas la longitud de onda, que no es más que la distancia que hay entre una cresta y una cresta, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Y como también podemos observar justamente esos dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Por qué es importante esto del campo eléctrico y magnético? Porque justamente va a haber leyes que nos van a poder explicar cómo es esa relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver justamente cuáles son las partes de una onda. Nosotros las conocemos como longitudes de onda. Entonces, ¿cuáles son esas partes que constituyen a una onda? La longitud, la amplitud, la cresta, que sería la parte superior. Vean, de cresta a cresta nosotros podemos encontrar la longitud de onda, el valle y el nodo. Y esta longitud de onda la definimos así, como la distancia que existe entre una cresta y una cresta. La frecuencia, que va a ser importante porque la frecuencia nos va a permitir correlacionar justamente estos campos eléctricos y magnéticos, va a ser el número de oscilaciones completas de una onda. Y esa frecuencia generalmente se expresa en estas unidades que son los hertz. Son el número de oscilaciones por segundo. Y les decía, vamos a relacionar justamente cómo es esa interacción de la energía radiante con la concentración de un analito. Para eso nos vamos a auxiliar de algunas ecuaciones que no vamos a desglosar en este curso porque no es el objetivo, pero que justamente relacionan cómo es esa longitud de onda y esa frecuencia, cómo es que se relaciona esa velocidad. Y la primera ecuación es justamente esta, que nos expresa cómo es esa velocidad de la luz, nos expresa que la longitud de onda por justamente la frecuencia que veíamos hace un momento.
Y esa velocidad de la luz generalmente se expresa en estas unidades. Aquí es 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando hacemos una medición al vacío, pero nosotros generalmente como químicos no vamos a hacer una medición al vacío, lo hacemos en un medio acuoso. Por lo tanto, tenemos que contemplar el índice de refracción del medio acuoso en el que estamos midiendo. Y ese índice de refracción obviamente va a cambiar dependiendo del medio en el que nosotros estamos realizando una medición. Entonces, vean, esa longitud de onda, déjenme darle acceso a su compañero, esa longitud de onda por esa frecuencia va a ser igual a justamente a U. ¿Y U qué va a ser? Va a ser propiamente esa relación de la velocidad de la luz entre n. N, ¿qué es? Es el índice de refracción. Entonces, les decía, para cada medio hay un índice de refracción específico. Nosotros generalmente siempre trabajamos en medios acuosos, como podría ser agua, pero también podemos hacer mediciones a lo mejor en algún otro tipo de disolventes. Podemos hacer curvas de calibración en metanol o a lo mejor en cloroformo, si estamos haciendo una curva de calibración y estamos extrayendo a lo mejor un analito en específico. Entonces, vean, este índice de refracción va a depender del medio del que estemos hablando. Para el caso del agua es 1.33. ¿Y para qué me sirve este índice de refracción? Bueno, les decía, este índice de refracción y esta frecuencia junto con la longitud de onda nos va a permitir correlacionar este campo eléctrico y este campo magnético. Y al final, si nosotros combinamos y sustituimos en las ecuaciones que les mostraba hace un momento, donde se ve la velocidad de la luz, que es igual a la longitud de la onda por la frecuencia, y si nosotros lo relacionamos con esta ecuación es justamente, nos expresa cómo está, cómo es esa energía, y esa energía es igual a una constante, la constante de Planck, por la frecuencia. Entonces, si nosotros sustituimos y combinamos la ecuación de la constante de Planck con la velocidad de la luz, al final vamos a llegar a esta ecuación que nos va a expresar justamente cómo es esa energía y que esa energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. ¿Y para qué les comento esto? Porque justamente a partir de esta ecuación matemática o estas ecuaciones matemáticas, nosotros podemos expresar que esta energía, la energía que va a ser emitida por una fuente de radiación, va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Y justamente de estas ecuaciones viene desglosado la ecuación de la ley de Lambert y Beer. Entonces, vamos a combinar este campo eléctrico y este campo magnético. Y nos vamos a enfocar. Ajá. ¿Podría regresar rápido a la diapositiva en donde tenía lo del índice de refracción? Aquí. La anterior. Aquí. Ajá. Ya, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, me voy a enfocar a un tipo de radiación, porque radiaciones tenemos un amplio espectro electromagnético. Ustedes también ya lo veían en la química analítica aplicada. Sin embargo, a la parte que nos va a importar en esta materia en particular es a la radiación de tipo ultravioleta y visible. Y en ese caso nos vamos a enfocar, si estamos hablando de la región del ultravioleta, a longitudes de onda que van de 190 a 380 nanómetros, en la región del visible de 380 a 800 nanómetros. Esto cambia o a veces se modifica dependiendo de la literatura. Algunos dicen que es desde 350, otros desde 340, pero generalmente este es el intervalo de la región ultravioleta y la región visible. Y obviamente que en esas regiones se van a dar cierto tipo de interacciones. ¿Qué interacciones se van a dar en la región del ultravioleta y visible? Son transiciones electrónicas. Y es justamente las transiciones que se dan en los fotones. Ustedes recordarán de la de absorción atómica que cuando nosotros hacemos incidir cierta energía con una fuente
en este caso a una molécula, esa molécula va a absorber ese fotón y va a provocar que se aumente esa energía en esa molécula. Esa molécula que estaba en un estado basal va a absorber esa energía, se va a ir a un estado excitado donde no es estable y va a tener que retornar o regresar justamente a ese estado fundamental. Y en el momento en el que regresa o retorna a ese estado fundamental, esa molécula va a emitir un fotón. Entonces va a disminuir su energía y va a emitir esa energía. Entonces vamos a tener básicamente dos fenómenos, el fenómeno de absorción y de emisión, tal cual como lo veíamos en absorción atómica. Y por lo tanto vamos a tener diferentes tipos de espectroscopías. Entonces vamos a tener diferentes clasificaciones. Una, dependiendo del intervalo espectral de la radiación electromagnética. Veíamos que podemos tener la región del ultravioleta o la región del visible. O también podemos tener otro tipo de clasificación dependiendo de cómo es ese intercambio de la energía entre la radiación electromagnética y la materia. Entonces podemos tener espectroscopía de absorción o podemos tener espectroscopía de emisión. Otro tipo de espectroscopía que no vamos a revisar en esta materia tampoco por cuestiones de tiempo, pero también podemos tener espectroscopía nuclear, atómica y molecular. En este caso ya revisamos la semana pasada la atómica y en la atómica veíamos que también podemos tener dos fenómenos, el fenómeno de emisión y de absorción. Entonces, a su vez, vamos a encontrar otras clasificaciones de este tipo de espectroscopía. Les decía, en el caso de la espectroscopía nuclear, no las vamos a revisar, pero podemos encontrar la resonancia magnética nuclear o la paramagnética electrónica. En el caso de la espectroscopía atómica, veíamos la semana pasada que podemos tener espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de emisión atómica o espectrometría de fluorescencia atómica. Y en el caso de la molecular, pues vamos a tener dos, que es la espectrofotometría ultravioleta visible, dependiendo de la región y de las características. Ahorita vamos a ver qué analitos tienden a absorber en estas regiones. Y también vamos a tener la espectrofotometría de infrarrojo, ya sea infrarrojo cercano o medio. Me voy a enfocar a estas regiones, puesto que la mayoría de los métodos de cuantificación que vamos a revisar están en la región, sobre todo en la región del visible. Algunos están en la región del ultravioleta, pero la mayoría están enfocados a esta región, a la región del visible. Y ustedes saben de sus analíticas anteriores que estas regiones, a su vez, en la región del visible, tienen diferentes intervalos de longitudes de onda. Entonces, vean, en el caso del ultravioleta, quedamos que es de 190 a 380. Ven, aquí hay una ligera variación en el intervalo, pero generalmente es 190 a 380 o 340 a 350. Y el visible es de 380 en adelante. Pero esta región visible a su vez tiene diferentes longitudes de onda. Entonces, estas longitudes de onda van a absorber ciertas soluciones o ciertos colores. Hay analitos que nosotros vamos a ver visualmente, por ejemplo, de color amarillo, que sería su color complementario, pero van a absorber a lo mejor en la región morada. Y ahorita vamos a ver esto de color complementario y color absorbido. Entonces, vean, tenemos diferentes regiones en este campo electromagnético. Nos vamos a enfocar únicamente al ultravioleta y al visible. Sin embargo, vean, tenemos desde los rayos gamma, rayos X, el ultravioleta cercano, el visible, el infrarrojo cercano y bueno, el infrarrojo lejano. Y aquí ya estamos hablando de otro tipo de campo electromagnético, a lo mejor las ondas de radio o los microondas. ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar al ultravioleta y al visible. Y en el visible, vean, vamos en un intervalo de longitudes de onda desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. ¿Sí? Entonces, la radiación de un analito se puede dar o puede ser posible dependiendo de cambios y pueden darse tres tipos de cambios. Pueden ser cambios electrónicos, vibracionales o rotacionales.
Generalmente los que ocurren en las moléculas son estos últimos dos que vemos, los vibracionales y rotacionales. Y aquí se expresa en esta imagen justamente el tipo de niveles de energía. Vean, si estamos hablando de infrarrojo lejano, que no es de nuestro interés en este momento, hablamos de niveles de energía rotacional. Infrarrojo cercano también, si ustedes se dan cuenta, aquí ya empezamos a abarcar niveles de energía vibracional. Y en el caso de la región visible o ultravioleta, que es la que nos va a interesar a nosotros, abarcamos justamente niveles de energía rotacional, vibracional y electrónica. Son los que les comentaba hace un momento. Y vean, son los niveles de energía que van a alcanzar esas moléculas al ser incididas por un haz de luz. Entonces van a pasar de un estado fundamental a un estado excitado y se van a poder propiciar dos fenómenos, el fenómeno de absorción y el fenómeno de emisión. ¿Y qué tipo de transiciones son las que se generan? Vean, estas son algunos ejemplos de analitos que pueden pueden absorber ese haz de luz en la región del ultravioleta. Y se dan, en este caso, transiciones electrónicas. ¿Qué características tienen esos analitos con lo que ustedes observan en la imagen? ¿Qué tienen esos analitos en particular? Dobles enlaces. Dobles enlaces y algo muy característico que son. O sea, aparte de los dobles enlaces es la capacidad de los electrones de moverse con facilidad. Entonces supongo que también por eso está señalando los electrones libres del oxígeno, porque son como equiparables en su movilidad. Son electrones libres, son electrones o moléculas que pueden entrar en resonancia. Entonces se van a dar este tipo de transiciones electrónicas. Por lo tanto, vamos a tener diferentes tipos de enlaces. Ven, aquí tenemos otro ejemplo. Y se van a dar entonces diferentes clases de transiciones. Entonces vamos a poder tener analitos que presenten enlaces, los famosos enlaces pi o enlaces sigma. Y dependiendo de las características de estos analitos, si presentan electrones o enlaces sigma o si presentan enlaces pi, pues va a ser la región en la que justamente van a absorber. Y vean, en el caso de los electrones sigma, este tipo de analitos, si presentan ese tipo de enlaces o de electrones, van a tener la posibilidad de ser absorbido en la región del visible o en la región del ultravioleta. Lo mismo pasaría con los electrones pi. Van a tener esa facilidad de poder absorber en esa región ultravioleta visible. Entonces va a ser muy característico que si nosotros vemos dobles enlaces o triples en nuestra molécula, vamos a poderlos medir en un espectrofotómetro en la región del ultravioleta visible. ¿Sí? Y entonces, para poder leer en espectrofotometría, hay unas profesora, moléculas. Ajá. ¿Le puede regresar tantito la diapositiva anterior? Sí. Sí, dime, María. Ya está, gracias. Ok. Entonces, en la espectrofotometría va a haber ciertos grupos funcionales que van a ser característicos o que van a ser auxiliares para poder realizar una medición en la región del ultravioleta visible. Y seguramente ustedes ya los conocen. ¿Cómo se llaman esos grupos funcionales característicos en una molécula que me dice que tienen la capacidad de absorber, ya sea la región del ultravioleta o del visible? Tienen un nombre muy característico. ¿Cómo se les conoce, chicos? ¿Cromóforos? Cromóforos, exactamente. Entonces, los cromóforos van a ser una parte de esta molécula que va a tener la capacidad de absorber justamente ese haz de luz. Y son grupos funcionales que generalmente son grupos funcionales que están insaturados, que van a tener esa capacidad de absorber la radiación electromagnética en el intervalo de la región del ultravioleta o del visible. Pero también tenemos otros grupos funcionales, como se conocen generalmente como ausócromo, que en este caso, este tipo de moléculas no absorben radiación por sí mismos, pero si los pones en contacto con
con otros grupos funcionales, tienen la posibilidad de interactuar y de poder absorber ese haz de luz o esa radiación electromagnética. Entonces, ¿qué ejemplos? Les decía, los ausócromos son grupos funcionales que no van a absorber radiación por sí mismos, pero que si están presentes en otra molécula, ya sea que aumenten o que disminuyan esa absorción. ¿Y qué grupos funcionales son los que podrían propiciar esa absorción? Pues son grupos de hidroxilo, grupos amino o grupos halógenos. Esos tienen la capacidad de poder interactuar con los electrones y justamente hacer ese proceso de absorción de luz. Vamos a tener cromóforos simples. Aquí les coloco algunos ejemplos, como podrían ser el cloro, el bromo, algunos analitos que tienen dobles enlaces, triples enlaces y a qué longitudes de onda están absorbiendo. ¿Qué es característico para estos cromóforos? Su coeficiente de absortividad molar, que ya lo veremos ahorita a continuación. ¿En qué consiste esto del coeficiente de absortividad molar? Y estos serían algunos ejemplos de cromóforos simples. Aquí vemos algunos otros cromóforos, como podría ser la acetona o la butanona, que a lo mejor este tipo de cromóforos absorben en la región del ultravioleta visible. Tenemos otro tipo de cromóforos que son los cromóforos conjugados, donde justamente podemos observar enlaces, ya sean dobles o triples enlaces, y estos generalmente van a poderse medir también en la región del ultravioleta o del visible. Aquí les coloco una tablita con algunos cromóforos, qué enlaces son los que tienen. Vean, son enlaces, dobles enlaces o enlaces insaturados, la longitud de onda máxima de estos cromóforos y su respectivo coeficiente de absortividad molar. Vean que ese coeficiente de absortividad molar es específico para cada analito y obviamente que también son específicas las condiciones en las que se realiza esa medición. Y aquí vemos algunos cromóforos como la amina, el aldehído, algunos como el benceno, el naftaleno. Aquí les coloco algunos ejemplos de sustancias. La mayoría de las sustancias que son coloridas, y les coloco algunos ejemplos como el ácido carmínico, el índigo, que es muy conocido ese color que es como azul, la crocetina. Son algunas de las sustancias que son coloreadas y que ustedes pueden darse cuenta en su estructura química tienen enlaces pi conjugados. Entonces vean, su estructura tienen dobles enlaces. Entonces, esa es una característica muy usual de las sustancias que son coloreadas. Aquí les coloco algunos otros cromóforos orgánicos. Vean, siguen siendo analitos con dobles enlaces. Les coloco el disolvente en el que están cada uno de estos cromóforos, la longitud de onda y su coeficiente de absortividad molar. Y algunos analitos que absorben en la región del ultravioleta, todos estos absorben en la región del ultravioleta, como la acetona, el ácido acetilsalicílico, vean, está en aproximadamente 250, 270 nanómetros. Aquí les coloco algunos ejemplos de analitos, en este caso disoluciones acuosas de algunos iones metálicos. Algunos iones metálicos por sí solos presentan coloración. Entonces, obviamente que van a tener su espectro de absorción característico. Vean el caso del hierro. ¿Qué coloración tiene el hierro 2? En solución. ¿Incoloro? Incoloro. ¿Y por qué quise preguntarles esta parte? Porque justamente en su práctica del día lunes o día miércoles, dependiendo, el hierro por sí solo no presenta coloración, entonces nosotros no podemos medirlo en la región del visible. Vamos a generar la reacción química para poder medirlo en esa región. Si nosotros quisiéramos hacer una medición a lo mejor en ultravioleta, a lo mejor sí absorbe este hierro, pero en la región del visible no veríamos respuesta, veríamos algo similar a lo que vemos en el cobre.
Aquí hay algunos, algunos también, ya no son cromóforos, es más bien la absorción de compuestos aromáticos, como son los espectros de absorción de compuestos de sistemas conjugados, como el benceno, el tolueno, el estireno. Y les coloco algunos ejemplos de cómo serían los espectros de absorción de estos analitos. Ven, este sería un espectro en la región del ultravioleta, en este caso del benceno. Y hay moléculas que por sí solas, les decía, no absorben esa radiación y es necesario generar una reacción química para que se pueda medir en la región del visible. Entonces, aquí les coloco algunos ejemplos de esos complejos. Por ejemplo, uno muy conocido para ustedes es el de las proteínas. Cuando determinan proteínas con el método o el reactivo de Biuret, ustedes hacen un complejo colorido con el cobre, que generalmente es azul. Entonces, ese analito por sí solo no puede absorber esa radiación electromagnética. Yo adiciono un reactivo y genero un complejo para que pueda hacer la medición en la región del visible. Entonces, la mayoría de los metales van a generar ese tipo de complejos o quelatos que son muy coloridos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, como buenos analistas van a buscar qué posibles reacciones puedo hacer con mi analito para poderlo medir a lo mejor en la región del visible y hacer una medición más específica. Aquí les coloco algunos otros ejemplos. Por ejemplo, la creatinina hemática o para determinar ácido úrico o para determinar hierro, se utiliza la fenantrolina, ortofenantrolina. Se genera un complejo que es más o menos de color naranja. O si queremos determinar ácido úrico, ¿qué hacemos? Hacemos una reacción con este reactivo y generamos un complejo de coloración azul y lo medimos en la región del visible. Entonces, vean, muchas veces muchos de los analitos que vamos a medir no presentan por sí solos esa propiedad de absorber esa radiación electromagnética. Entonces vamos a adicionar otro reactivo, vamos a generar un complejo para poder medirlo en la región del visible. Y aquí hay otro, en la determinación de fosfato inorgánico, también hacemos una reacción con molibdeno, se forma un complejo, en este caso azul de molibdeno, que absorbe a 660 nanómetros. Entonces, vean, esa es otra de las opciones que tenemos. Y a partir de esto podemos hacer curvas de calibración indirectas, que son justamente el siguiente tema que nosotros vamos a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, chicos? No. No, profesora. Entonces, esta técnica de la espectrofotometría ultravioleta visible, como ustedes podrán darse cuenta, está un poco limitada porque es para ciertas moléculas. Si esas moléculas presentan enlaces pi o enlaces sigma, yo puedo hacer una determinación, ya sea en el ultravioleta o en el visible. Pero si ustedes se dan cuenta, está restringida un poco dependiendo de si esa molécula presenta o no estos grupos cromóforos que tienen la capacidad de absorber esta radiación electromagnética. Es muy útil la espectrofotometría porque nos sirve para hacer análisis cualitativos. A partir de un espectro de absorción, yo puedo identificar si es o no es mi analito. Y también puedo hacer análisis cuantitativo. Basándome en la ley de Lambert y Beer, yo puedo hacer una curva de calibración y conocer la concentración de ese analito. Entonces, en el análisis cualitativo les decía, podemos hacer un espectro de absorción y hacer una identificación de ese analito. ¿Cómo obtenemos ese espectro de absorción? Bueno, vamos a graficar la longitud de onda de ese analito. Si trazamos nuestro espectro de absorción en esos dos intervalos, ya sea en la región del ultravioleta o del visible, y lo vamos a hacer en función de ese valor de absorbancia. Entonces vamos a obtener un espectro de absorción y ese espectro de absorción nos va a servir como un análisis cualitativo. Nosotros podríamos identificar previamente en una muestra si tenemos presente o no ese analito. ¿Qué haríamos? Bueno, a lo mejor yo tengo un estándar de ácido acetil salicílico y yo
preparo ese estándar a cierta concentración y trazo su espectro de absorción. Entonces tengo unos máximos, ¿sí? Ese sería mi estándar. Y yo quiero saber si realmente en mi muestra tengo o no presente ácido acetil salicílico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahora preparo una muestra problema. A lo mejor trituro mi tableta, la filtro, porque esa es otra de las características de la espectrofotometría, que todas las soluciones que yo introduzca en una celda espectrofotométrica tienen que ser translúcidas, no debe de haber partículas suspendidas. Entonces, yo a lo mejor preparo mi muestra problema y me doy cuenta que esa muestra problema tiene el mismo comportamiento espectral. Se traslapa justamente ese espectro de absorción. Entonces, de alguna manera, yo puedo hacer un análisis cualitativo y establecer si realmente está presente o no está presente mi analito en mi muestra problema. Entonces, me puedo auxiliar de este espectro de absorción. El espectro de absorción también tiene otras funciones. Otra función tiene el espectro de absorción, chicos, aparte de hacer un análisis cualitativo. Obtener la longitud de absorción máxima para poder cuantificar. Exactamente. A partir de un espectro de absorción, yo puedo establecer cuál es la longitud de onda máxima. Por ejemplo, en esta, yo puedo decir que esta sería mi longitud de onda máxima. Y al definir esa longitud de onda máxima u óptima, entonces sí yo ya puedo hacer la medición de mi curva de calibración. Y bueno, aquí les coloco algunos otros ejemplos. Son espectros de absorción de permanganato de potasio a diferentes concentraciones. Entonces, pues aquí veo que se cumple justamente esa ley del Lambert-Beer, que a mayor concentración, pues yo voy a tener mayor absorbancia. Bien, va aumentando esa concentración del permanganato y por lo tanto va aumentando ese valor de absorbancia. Profesora, Ajá. ¿le puede regresar? Ah, gracias. Entonces ahí, eso que está marcado de 4, 8, 12, estamos a una misma longitud de onda. Lo que quiere decir con absorberse es cuánto de esa longitud es lo que se absorbe. Más que no está una sola longitud de onda, porque si te das cuenta, lo que estamos trazando aquí realmente es el espectro de absorción. Estamos desde 400 hasta 700 nanómetros. Entonces, en el eje de las X está la longitud de onda y en el eje de las Y está la absorbancia. Este es propiamente un espectro de absorción, pero es el mismo analito, es permanganato de potasio. Y obviamente que el espectro de absorción va a ser el mismo en todos los sistemas. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ese valor de absorbancia. ¿Por qué? Porque yo voy aumentando la concentración del permanganato de potasio. Vean, comienzo con una concentración de 4, me parece que la hacen en molar o partes por millón. Imaginemos que son 4 partes por millón. Sí, son 4 partes por millón. Va de 4 partes por millón hasta 20 partes por millón. Entonces vean cómo va aumentando ese valor de absorbancia. Se puede ver más ese aumento si yo identifico cuál es esa longitud de onda óptima. ¿Qué longitud de onda seleccionarían ustedes en este espectro? Aproximadamente 525. Ajá, más o menos está, sí, está como 525. Entonces a 525 ustedes leen su curva de calibración y se van a dar cuenta que a medida que van aumentando la concentración, ese valor de absorbancia también va aumentando. Vean, comienza con un valor de absorbancia aproximadamente de 0.18 hasta 20 partes por millón, que es una absorbancia de ¿qué les gusta? 0.83, 0.85. Ese sería su valor de absorbancia. ¿Sí? Ah, y por esa razón entonces cuando ya graficamos absorbancia con la concentración ya es una función lineal, porque como estamos trabajando en la misma. Ajá, porque cuando nosotros hacemos una curva de calibración, medimos todos los sistemas a una sola longitud de onda. Imaginemos que está a 515 nanómetros, ¿sí? Entonces, leemos todos nuestros sistemas y a medida que yo vaya aumentando la concentración, pues va a ir aumentando este valor de absorbancia, así como lo vemos en este espectro, ¿sí? Aquí tenemos la propiedad y aquí tenemos la concentración, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Aquí les coloco otro espectro de absorción.
este es con una reacción. Vean, si el analito no tiene la capacidad de absorber, pues yo genero una reacción química, genero un complejo, y entonces ese complejo ya tiene un espectro de absorción definido, que es justamente lo que van a hacer el día lunes. Van a generar un complejo de hierro con ortofenantrolina, y ese complejo es colorido, es muy característico su espectro. También van a tener que establecer su longitud de onda óptima, y a partir de esa longitud de onda óptima empiezan a medir su curva de calibración. Aquí les coloco otro ejemplo de otros analitos que también son coloridos. Entonces vean, dependiendo de la coloración, pues va a ser el máximo de la longitud de onda. Entonces hay analitos que van a absorber en la región del azul, del amarillo, del verde o del ¿cómo se llama? Del morado. Y para eso tenemos algunas tablas que nos ayudan a identificar justamente cuál sería el intervalo ideal para trazar un espectro de absorción. Entonces, si mi analito yo lo observo de cierta coloración, imaginemos que vamos a trazar el espectro de absorción de hierro con ortofenantrolina. Y yo sé que ese complejo tiene una coloración entre roja y naranja. Entonces, ¿qué intervalos de longitudes de onda utilizaría para trazar ese espectro de absorción? ¿Cuáles utilizarían ustedes? Perdón, ¿de qué color mencionó? Entre naranja y rojo. Va entre estos dos. ¿Sí? ¿Qué Entonces, longitud? de 440 a 500 nanómetros. Exactamente, ustedes se van al laboratorio y empiezan a trazar su espectro, y lo van a trazar desde 440 aproximadamente a 500 nanómetros. Y entonces ustedes esperan que en ese intervalo de longitudes de onda esté su máximo de absorción de ese complejo colorido, que a la vista ustedes ven que es entre naranja y rojo. Pero entonces, si me llega otra solución, a lo mejor azul de metileno, ¿en qué región medirían su espectro de absorción? Si es azul. De 580 a 620. Exactamente. Entonces, ese es el criterio que ustedes deben de utilizar para trazar un espectro. Porque muchas veces trazan todo el espectro desde 380 hasta 800 nanómetros, y a veces no es necesario porque su máximo está en este intervalo tan corto de longitudes de onda. Entonces, a veces no es necesario que tracen todo el espectro, solamente Profesora, cierta región. ¿y ese color observado es lo mismo que el color emitido? Este color observado o absorbido. Observado. Observado. Este color es el que nosotros vemos. Entonces sí podría ser el emitido. Ajá. Porque finalmente el que se va a absorber, nosotros vemos un color naranja, ¿sí? Pero el color que se va a absorber es el azul en realidad. ¿Sí? En realidad te absorben todos los demás menos el naranja, ¿no? Pero a lo mejor y el azul es en el que está su longitud de absorción máxima, ¿no? Ajá. Entonces, si el analito presenta una coloración amarilla, yo leo en este intervalo. Si el analito o el complejo presenta una coloración púrpura, elijo este intervalo de 500 a 520. Este color observado también se conoce como color complementario. Muchos libros así lo manejan, pero es el color que nosotros observamos. ¿Qué coloración tiene nuestro complejo, nuestro analito por sí solo? Y en función de esa coloración, yo selecciono la longitud de onda en la que yo espero encontrar ese máximo de absorción. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte, chicos? No, profesora. No. Ok, pues miren, me gustaría continuar, pero justamente es la 1 de la tarde. ¿Tienen clase después? Supongo que sí. Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? Vamos a continuar con esta parte de espectrofotometría y nos vamos a enfocar ya
a las partes que componen a un espectrofotómetro, vamos a ver justamente la ley de Lambert y Beer, qué características deben de cumplir estas soluciones para poder aplicar esta ley, qué tipo de desviaciones se generan en la ley de Lambert y Beer. Y vamos a ver, si nos da tiempo, el siguiente método de cuantificación, que es una curva de calibración indirecta, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejaríamos la sesión del día de hoy. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, chicos. No, profe. No, profesora. No, profesora. No. Ok, entonces nos vemos